el sociólogo Roberto Muñoz sobre la cuestión originaria. ¿No es así, Roberto, más o menos? Sí, ese es el plan. Vamos a estar hablando un poco sobre la cuestión originaria y toda la diversidad de temáticas que hay dentro de la cuestión originaria, como son las migraciones, la problemática de falta de trabajo, falta de acceso a la vivienda. Justamente en otros programas hemos estado entrevistando a compañeros del norte, ¿no? Que habían hecho como nuevas asociaciones civiles para entrar al mundo de la política. Entonces venimos con ese lineamiento de seguir con los sujetos que conforman las colectividades originarias y cómo nos realizamos nosotros como hombres de urbe en este siglo XXI, en la complejidad que las vivencias de los compañeros tienen. Así es, Olain, de eso vamos a estar hablando, así que va a estar muy jugoso este programa con datos del censo, análisis del censo y de lo que nos hacen pensar y de lo que nos cuentan y de todas las formas que nos engañan, ¿no? Así es, Murat. Decimos los teléfonos para si la gente quiere llamar. Si estás en Buenos Aires puedes marcar 3979-7373. Si querés mandar WhatsApp, podés hacerlo al celular al 15-3873-0249. Y si estoy en Facebook, Petrinca, ¿dónde te busco? Si estás en Facebook, podés buscarnos como Programa Radial Petrinca y Olain. Muy bien, ahí. Acuérdense, hoy participan por un libro de Razón y Revolución. Sí, acá está. ¿Dónde está que no lo veo? No, muy lindo. Ah, no, es el otro. Gracias, Roberto. Los sindicatos clasistas del CITRAC, 1970-71, escrito por Natalia Duval. Un muy buen libro para tener un poco lo que pasaba en la vida del sindicalismo en este momento histórico, ¿no? Plena Guerra Fría, lucha de clases a full. La verdad que es un muy buen libro. ¿Lo leyó compañero sí, Roberto? No, sí, es parte de nuestras publicaciones de R&R. A su vez el trabajo cuenta con un prólogo que introduce en tema de nuestra compañera Yanina Arari. Muy bien, bueno, ahí es realmente muy bueno. Ya hay varias personas que fueron poniendo desde la semana pasada me gusta, que nosotros hemos puesto que los querían participar del sorteo, pongan me gusta en la página de Facebook o manden WhatsApp, así que ya hay algunas personas que están participando para la lectura del mismo. ¿Luego con Crestita Roja? Acá está Crestita Roja. El primer me gusta de esta noche, a partir de este momento, se lleva este librito de Crestita Roja que nos mandan nuestros amigos allá desde Seiza, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Ahí acaba de llegar por correo Oca. Que no han asesinado. Está así bien, bueno, el macrismo dio trabajo, parece, ¿no? Exactamente, claro, sí, me parece que sí. Así que entre la Cresta y la Oca, mejor nos vamos a escuchar a los abuelos de la nada. Me parece bárbaro, para este frío. De frío. Sin Gamulán, dicen los muchachos. Saludamos a Sandra Alfonso, la operadora, que sin ella nada de esto es posible. Hola, Sandra. Yo te puedo decir yes y we y para aprender un enter, pero no me digas que maneje esas consolas. No, esas consolas me dan miedo. Sí. Bueno, vamos con ese tema musical y seguimos vamos con la entrevista luego de Roberto Muñoz. Allá vamos. Comienza Petrinca y Olain. Tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin Gamulán. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real, que quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Me habrás dejado, resulta extraño, porque a mi lado no has estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo.
que ya el invierno me alcanzó sin gamula. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Bueno, escuchamos a los abuelos de la nada, Petrinca. ¿Cómo anda, querido Roberto? Bien, bien. Nosotros tenemos la particularidad que nos gusta que los entrevistados se diviertan un poco también. Sí, bueno. y que tomen las riendas del programa y dominen todo. Bueno, no Así sé si es. tanto. Es más, pero- puede echar si quiere. Petrinca Lo voy a está pensar. despedido. Vamos a hacer la gran maqueta. No, pero ¿cómo? Ah, ¿Pero por qué? ¿Se me cayó nada más la lapicera? espéreme, me olvidaba el cartel el cartel que nos identifica. Ahora los carteles, ¿dónde Espere, están? Están allá. siga ¿Lo vas a usted buscar? mandando saludos que yo Ok. la hago. Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. Estamos acá a dos micrófonos hablando. Y vamos a aprovechar para mandar un saludo a Lía, que ella es una hermosa señora del barrio de Belgrano y que hoy estuvo ahí renegando mucho. Entonces le recomendamos que no reniegue porque la vida es linda y los problemas pasan como las palomas. ¿Y a dónde van las palomas, Petrinca? Al Congreso. Las palomas se van al Congreso, entonces toda la mala sangre se tiene que ir para el Congreso y que se la arreglen los senadores. Así que Lía, le mandamos un beso grande, también le mandamos un beso a Dana, a Juan Sáenz Valiente, que lo extrañamos, que dijo que iba a volver, que fue... A Claudia Vogel, a la doctora Alejandra Ferreira, que siempre nos escucha. Dominic Gómez, que manda saludos a toda la audiencia. Sí, Aliento Divino, a también que Leandro nos escribe por Facebook, a y después Sánchez. vamos a ir diciendo más, que ahora no me acuerdo todos los que ya me fui anotando para no perder tiempo y como la vejez no viene sola, me voy olvidando ya de... Así de es, algunas y hablando de cuestiones... Vamos dices, con el entrevistado. aprovechemos que si no a nos va nuestro matar, el entrevistado señor que sí que Roberto. tiene que volver rápido Sí. para su casa en algún momento antes. Le contamos a la gente de Roberto Muñoz, escribe para los compañeros de la editorial Razón y Revolución. Corregime, Robert, si hay algún dato que... Sí, es una organización, Sí. Razón y Revolución, que ya tiene unos cuantos años y... el espíritu Uy. macrista No le está más gustó. fascista que nunca. No le gustó. Y entre sus publicaciones cuenta con El Aromo, que es una publicación bimestral en donde intervenimos en la coyuntura política y también presentamos temas de más largo alcance que venimos desarrollando. Claro, El Aromo es un periódico cultural piquetero, ¿no? Y es muy copado, de verdad, con unas notas que siempre muy complejas, en el sentido de mucho trabajo de investigación. Viste que se nota cuando una nota está armada con un laburo previo de investigación a cuando es una recopilación de alguien que escribe por escribir, como en otros periódicos. En El Aromo realmente vos lees una nota y El Aromo lo puedes estar leyendo todo un mes porque hay tanta info que uno va leyendo, va chequeando, viste, es muy lindo, la verdad que a mí me encanta, es un diario de los que siempre leo arduamente. ¿Y dónde se Le puede mandamos conseguir? un saludo a Sartelli, a toda la gente ahí de Flores, de Razón y Revolución, que la verdad que tiene unos escritos muy buenos. Quiero saber este dato para los que nos escuchan. ¿Dónde se puede conseguir la publicación? ¿En algún lugar? Sí, lo pueden conseguir en nuestro local, en Condarco 90 en Flores. Ah, y muy bien. si no, se pueden contactar a través de nuestra página web y pedirlo. Lo podemos distribuir, lo distribuimos nosotros y si no, en nuestro propio local. Ah, muy Muy bien, bien. en el barrio de Flores, el barrio de los poetas. Ahora, después cargamos en el Facebook el link de Razón y Revolución. Para, Dale. Sí. Muchas de los que nos escuchan se contactan, viste, por la red social y ahí Perfecto. pueden tener el link Sí, dale, buenísimo. para llegar al diario. Bueno, con Roberto, el invitado de hoy era porque estábamos con la temática de pueblos originarios y había justamente en Razón y Revolución, el diario del Aromo, una nota muy buena tuya escrita sobre los pueblos originarios. Contanos un poquito, Robert, el laburo de investigación que hiciste, que vos veías, no sé, arranco con una pregunta disparadora, ¿no? Y después vamos afilando, que solamente una organización pudo llegar al acceso a la tierra, ¿no? A través del instituto nacional de originarios, que les daba como un crédito Sí. para poder tener, dentro de la problemática de las poblaciones originarias, el acceso a la tierra y a la vivienda es lo mismo que nos pasa a los sujetos de ciudad, es casi inaccesible. Y ellos con un agravante más que muchas veces son invisibilizados por el Estado. Sí, bueno, la idea de esta nota es parte de los avances que venimos haciendo
En aromos anteriores ya desarrollamos la temática, otros aspectos de la temática. En este número en particular nos dedicamos a ver de qué se trataba un fenómeno que en apariencia parece algo extraño, que es el desarrollo de organizaciones que se reivindican indígenas en diferentes partidos del conurbano. Entonces queríamos ver quiénes son, qué reivindicaciones tienen y cómo se organizan todos estos sectores de población que se reivindican así en un ámbito plenamente urbano. Y como te decía, esto es simplemente un aporte de un trabajo mayor en donde nosotros estamos poniendo en cuestión la misma condición indígena de estos sujetos. Nosotros estamos con una discusión que es no solo académica, sino también política, respecto de el indigenismo, el campesinismo, en ese sentido. Y bueno, ahí lo que muestra en la nota, primero, el primer disparador es que en contra del supuesto más instalado de que la cuestión indígena, si efectivamente existe una cuestión indígena, sería una cuestión rural, o preeminentemente rural, los datos más elementales muestran que eso no es así. De hecho, según el último censo, 7 de cada 10 de las personas que se reconocen como indígenas viven en ciudades. Y 3 de cada 10 lo hacen en el conurbano. Eso explica que surjan este tipo de organizaciones. Pero más allá de esta cuestión puntual, lo que a nosotros nos interesa ver es ¿qué es un indígena? ¿Qué es un indígena en términos de clase? ¿Cómo podríamos definir al indígena? Y cuando uno se instala en ese punto de la discusión, ve que más allá de la cuestión cultural, que es donde se suele poner el foco, no solo en términos académicos, sino también en términos de intervención política, de sentido común. De hecho, cuando recordarán todos los casos acerca de desnutrición que suceden continuamente y que tienen como protagonistas a los que serían comunidades indígenas, se apela a cuestiones culturales. Habría ciertas cuestiones idiosincráticas que explicarían esto, y se pierde de vista la forma en que se gana la vida esta gente, es decir, cuáles son sus formas de reproducción, cuál es la relación social que hay detrás de la figura del indígena. Sobre todo si están en un medio urbano, porque uno se los imagina en el campo, pero... Uno se los imagina en el campo, pero están acá en la ciudad con nosotros. Pero incluso en el campo, cuando uno ve sus formas de reproducción y las relaciones sociales en las que están insertos, no tienen que ver con un modo de producción distinto, no tienen que ver con que estén por fuera del sistema capitalista, sino que detrás de esa figura del indígena se esconde a uno de los sectores más pauperizados de la clase obrera argentina. Porque lo que hay que ver es cuáles son sus formas de inserción social. Y incluso en términos históricos, el proceso de proletarización, el avance de las relaciones asalariadas en los espacios típicos en donde uno podría ubicar a ese mundo indígena, ya sea todo el norte argentino o el sur en la Patagonia. En el caso específico de la región chaqueña, vemos que ya, por lo menos desde fines del siglo XIX, principios del XX, estuvo una población que pasa a formar parte de la clase obrera ocupada en las producciones algodoneras, en los ingenios azucareros. Y ya desde entonces su forma de reproducción es en tanto obrero. La condición indígena no nos dice nada acerca de la relación social en la que están insertos. Ese es un debate muy lindo que a veces en la universidad nosotros tenemos, que es si en los colegas indígenas, si son indígenas o no, o si son sujetos de la clase trabajadora, ¿no? Corregime cualquier cosa, Robert, pero dentro de la izquierda, cuando uno está en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, la Facultad de Letras, vos tenés que ciertas concepciones y lógicas, pueden ser los compañeros del PO, del PCR, del PC, para un sector hay clase campesina o hay sujetos indígenas, y para otro sector es clase obrera, con otras cuestiones culturales, étnicas, ¿no? Obviamente, ciertas matices,
y es un debate muy enriquecedor porque cuando uno se junta con profesores, historiadores, esto es un tema, bueno, ¿tenemos indígenas en el Chaco o no? Yo leyendo tu artículo en la nota, que está muy buena en la síntesis, que dice: las aparentes diferencias culturales no tienen ninguna importancia, sus condiciones de vida y de trabajo no difieren de las amplias capas de la clase obrera. Y cuando uno va a Pampa, me tocó viajar con los chicos en la universidad, a Pampa del Indio, a ¿Estuviste en el Chaco, la ¿no? zona L4, que era, no me acuerdo, Lote 10, hay como un montón de regiones, allá por Roque Sáenz Peña, ¿sí? Uno termina llegando a las conclusiones que Roberto en su nota, que yo abrí, de lo que nos está hablando, llega a que vos ves que esos sujetos se insertan dentro del sistema capitalista de la misma forma tal vez que el sujeto del conurbano, y ni hablar si es un originario que vive acá o en el Gran Rosario, que hay un montón de colegas y de seres humanos de la comunidad Cuom, ¿no? Y que te lleva al debate y a la reflexión y decir, bueno, pero estos sujetos tienen los mismos padecimientos que nosotros en el acceso a la tierra, a la vivienda, al trabajo, a vender su fuerza de trabajo, al reproducirse día a día como clase. Y de ese lado me hizo reflexionar mucho tu nota y está muy buena en ese sentido. Bueno, gracias. Sí, el planteo en ese sentido es más bien político, como vos lo marcabas. Desde el momento en que esas aparentes diferencias se diluyen, en términos políticos implica otra intervención, en el sentido de que la intervención debería estar dada en soldar esa supuesta fragmentación, en términos de sectores que serían diferentes a la clase obrera. Desde el momento que sus reivindicaciones son las mismas, que sus condiciones de vida son las mismas, desde el momento que reproducen la vida como un obrero, insistir en su aparente condición indígena lleva a la fragmentación de todos estos sectores. A nadie se le ocurriría sindicalizar a estas personas y reclamar por derechos básicos que atañen a su reproducción de vida. Esta gente no se reproduce o no se gana la vida viviendo en una economía autosustentable y lo que necesita son mayores tierras para poder cultivar, desarrollar su vida, claro, porque efectivamente eso no se da. Y insistir con eso es abandonar reivindicaciones más inmediatas que confluyen con el resto de la clase. En el sentido de, si efectivamente son trabajadores precarios, siempre con trabajos de muy bajos salarios o desocupados. Entonces, las reivindicaciones deberían ir por mejores condiciones laborales o por la supuesta reivindicación de espacios a recuperar en donde podrían desarrollar una vida que no es tal. Sí, que en el sistema capitalista, al ser el hegemónico, uno podría decir, bueno, generarían una economía solidaria de intercambio, tipo trueque, pero uno sabe que eso el mismo sistema capitalista te lo come, porque, por ejemplo, Perón, el gobierno de Perón les había dado en Chaco más de 3.000 hectáreas para hacer una reserva natural para comunidades Cuom, Huichis, y sucesivos gobiernos que fueron viniendo después se fueron apropiando. El tema es que Perón les dio el usufructo y no el título de propiedad porque no había un régimen de tenencia jurídico de tenencia colectiva y eso. Entonces, a medida que fueron pasando los gobiernos, hasta el último Capitanich había sido gobernador de Chaco, distintos terratenientes locales fueron sacando porque el Bermejo se iba estirando con canales más adentro, entonces tierras que eran improductivas de repente tenían un poquito de riego para plantar soja y de repente la soja te crece 3-4 veces al año, eran hectáreas que vos comprabas por chirolas en las cuales hasta Maradona y Canigia son societarios de empresas que explotan esas tierras, ¿no? Uno los alienta el domingo y de repente de lunes a viernes son flor de explotadores que capaz ni ellos saben dónde invierten la guita porque el capital es así, vos ponés en un fondo de inversión $2 millones y vas a buscar la divisa fríamente como un capitalista, no te importa si pisás pollito o seres humanos o colegas Cuom. Entonces eso fue pasando que hoy por hoy creo que, si los números no me acuerdo, no eran menos de 700 las hectáreas que tenían para vivir hacinadamente, y su forma de ganar, el Celavi es lo que dice Roberto, o sea, ellos no viven de una economía solidaria de intercambio que creen, cultivan arroz y se lo cambian con otra comunidad Huichi de Salta o de Formosa, que les da otro. Son casi todos jornaleros o empleados part-time de las grandes empresas, sociedades anónimas que antes hacían algodón y ahora hacen soja en el Chaco. Y entonces la forma de insertarse en el sistema capitalista es vendiendo su fuerza de trabajo. Entonces tal vez ahí sí estaría bueno pensar cómo relacionarlos con estos compañeros y que esos compañeros se metan en la disputa del poder del hombre blanco, sea por diputados, por la vía electoral, por su reivindicación de derechos, de hacer una reforma agraria donde el originario exista legalmente la tenencia
de tierra colectiva y no solo usar el usufructo. El usufructo, si alguna gente nos está escuchando, es que vos sos dueño de lo que se cultiva en esta parcela de tierra, en la superficie para arriba, pero no sos dueño de la propiedad y lo que hay para abajo. Eso se llama cuando vos utilizás el usufructo, pero no tenés título de propiedad. Entonces, todos los gobiernos pasados le han dado la utilización de ciertas hectáreas de usufructo, pero no títulos de propiedad. Y ahí volvemos a lo mismo. Bueno, ¿son sujetos trabajadores? Yo creo que sí, en lo particular. Sí, yo también. Porque es gente que necesita un acceso a la vivienda, igual que nosotros. Tienen otras particulares étnicas, culturales, pero... Esa lucha por la tierra, en realidad, es una lucha fundamentalmente por la vivienda. La idea de desarrollar tareas productivas ahí no se constata. De hecho... si bien es una lucha importante sostener todos estos espacios, la recuperación de tierras y demás, no deja de ser una lucha secundaria en el sentido de que incluso cuando logran la titularización de esas tierras, por ejemplo en el caso de la provincia de Formosa, hay muchas comunidades que son propietarios, tienen títulos de propiedad sobre esa tierra. ¿Y qué pasa en esos casos? No es que a partir de ahí pueden desarrollar tareas productivas, sustentables, sino lo que se ve es que las ponen en alquiler a lo que llaman criollos, y ellos mismos se transforman en trabajadores de sus propias tierras. Entonces, la salida de si le devolvemos las tierras, su vida va a mejorar, hay que ponerlo en duda. No pasa por ahí su reproducción material hoy. O sea, hay que defender, hay que dar esa lucha como un espacio de vivienda, como lo vemos en cualquier otro lugar, como en las tomas recientes en Merlo. No escapa de esa lógica, es la misma lógica de fracciones pauperizadas de la clase obrera, tratando de sostener su reproducción. Sí, sin duda, es parte de un combo de las reivindicaciones que ellos van teniendo, ¿no? Que hace poco entrevistamos... Y al mismo tiempo esa conciencia indígena, que si bien uno tiene que ser respetuoso de esas diferencias, también es necesario ponerla en cuestión. Esa construcción de la condición indígena está muy atada a ONGs, la iglesia... Mismo el kirchnerismo durante todo este tiempo, el grueso de las organizaciones indígenas, salvo excepciones como las más conocidas como Félix Díaz, hace un rato hablábamos de Mártires López y la Unión Campesina de Chaco, ha sido kirchnerista, ha sido cooptada por el kirchnerismo en estos últimos 10 años, precisamente con esta línea de la condición cultural particular que los diferenciaría del resto. Entonces, la idea de suponerse respetuoso ante esa conciencia es avalar una conciencia que está construida por estos elementos burgueses. Claro, lo que pasa es que uno ahí está viendo que los sujetos campesinos y originarios en este caso, de alguna manera en esta globalización y en esta regionalización se están insertando, no sé, veo el norte argentino, Chaco, Formosa, Salta, Bolivia, no obviamente es una cuestión clasista, ¿no? Partidaria, pero ellos están viendo que la disputa del poder tiene que pasar por reivindicaciones tal vez de disputar desde cuestiones partidarias. Entonces, y también los partidos de izquierda estamos viendo también que son sujetos que ya no solo están peleando el bolsón electoral con la antena de DirecTV, que uno cuando va al norte los ve y vos ves las casitas de barro y adobe y la antenita de DirecTV, ¿no? Que en la época de elecciones van, se las instalan todo y después los llevan a votar. Eso no es ninguna novedad, ni acá en el norte ni en el sur de Brasil. Funcionan así en Sudamérica las elecciones de los países burgueses. Y te invita a reflexionar, bueno, ¿cómo hacemos en esta globalización, ¿no? Para generarles conciencia de clase a estos hermanos, seres humanos, compañeros trabajadores, vamos a hacer la definición que mejor nos quepa, para que ellos empiecen también a disputar el poder y sentirse clase trabajadora, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero meter diputados con mi cosmovisión, supongamos. Esto lo refiero porque hace 2 programas entrevistamos a alguien de Salta. Te habrás habían fundado un partido político, y cuando lo entrevistamos por teléfono, le decíamos, bueno, si tuvieras a alguien de la Pampa Húmeda, a un Pereira Ola, y tuvieras la posibilidad, bueno, de decir qué reivindicarías para que devuelva 300.000 hectáreas, y ellos nos decían como, uno de los que entrevistamos, vamos a hablar por todos los compañeros, ¿no? Que decía, bueno, que hagan y que respeten la Pachamama y hagan la ceremonia de la Pachamama. Bueno, está bien, pero eso te denota que el grado de conciencia política tal vez no está desarrollado o está desarrollado hacia un sector y están dejando de lado otro. Podría ser azaroso, ¿no? Podemos debatir eso. Y no están viendo otras cuestiones materiales de su reproducción como sujetos de trabajo. Le podés decir, bueno, podés exigirle eso simbólicamente al gran hacendado que tiene 300 hectáreas, pero también exijamos ley de reforma agraria,
ciertas cuestiones de que vos puedas tener políticamente un diputado, supongamos aymara, uno mapuche, uno de la colectividad Cuom. Eso no quiere decir que esté el diputado que vos tengas como Cuom, vas a tener una mejor calidad de vida siendo un obrero trabajador Cuom, pero sí por lo menos vas a tener alguien que tal vez baje a cierto sector de tu comunidad información, tal vez es una tautología, tal vez el tipo es cooptado por los grandes capitales financieros y el tipo termina siendo un diputado Cuom y jugando para la patronal. ¿Por qué no? No sé, es todo un debate, ¿no? ¿Sirve o no entrar en el circo de los diputados siendo originario? Todo depende con el programa con el que uno se presente y defienda, ¿no? De hecho, hoy por hoy hay funcionarios que se reivindican como Wichí. El grueso de los institutos indígenas que funcionan en las diferentes provincias está a cargo de personas que derivan de esas comunidades. Sí, acá estaba leyendo el INAI, es el Instituto de Asuntos Indígenas, el que vos te has nombrado, que investigaste. Ese es el que funciona a nivel nacional y a su vez en cada provincia hay un instituto que se ocupa de la cuestión aborigen. Por ejemplo, en Chaco es el IDACH, el Instituto del Aborigen Chaqueño. Bueno, que es muy criticado ese en Chaco, al menos en la región donde yo estuve, en Roque Sáenz Peña. Decían que algunos funcionarios, ¿no?, de esos institutos, por ejemplo la gente de Mártires López, de esas cuestiones, que mismos funcionarios le decían, bueno, pero ustedes ¿para qué le reclaman al Estado tractores si son indígenas? ¿Qué van a hacer con el tractor, no? Y que a veces es todo un debate, porque vos decís, bueno, sí, volvemos al mismo debate, no dejan de ser de trabajadores reclamando ciertos medios de producción o herramientas para su inserción en la vida material o su trabajo de tierras colectivas, no sé cómo lo querramos ver. Entonces ellos veían que cierta fracción de la burguesía ya local les ponían trabas en acceder a ciertos beneficios que tal vez el Estado provincial tiene capital para darle a una comunidad de 2.000 personas un tractor, un camión y 200 bolsas de semilla para que arranquen un cultivo. Sin duda es muy copado. Si les parece, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más entrevista. Nos quedamos escuchando un tema, estimado Roberto. Dale. ¿Qué vamos a escuchar, Petrinca? Dale, vamos a seguir con la siguiente canción, que es de una banda amiga de los Diablos Chulos. Aprovechamos los he visto. Para saludar al padre Bambi. Vamos a escuchar esta canción que se llama Barbas. A mí me parece que Padre Bambi a usted lo sponsorea, viejo. Y un poco, Yo voy mitad y mitad. A decir a la UIF que investigue sus cuentas en el banco. Es un amigo muy productivo, entonces bueno, su material tiene que salir. Vamos con eso entonces. Sí, Barbas. En el aire, Señor, en la tierra, en el mar, también en el crack. La primera piedra sobre mí. Oh, que me perdonen, soy así. Quiero ir a dormir y recostarme con tus barbas. Y si me cuentas verdad, te diré tu bastón, tu perdón, mi Señor, yo soy así. Esa es para Dios, el último gran rescatador. No sé su nombre como es, pero que me saque de este callejón. Quiero ver la luz, o escribir un graffiti sobre la cruz, bailar por el túnel ciego para volver a mirar. La primera piedra sobre mí. Oh, que me perdonen, soy así. Quiero ir a dormir y cobijarme
Muy bien. Escuchamos al padre Bambi y los diablitos, ¿cómo es, Murat? Los Diablos Chulos. Los Diablos Chulos. Con su canción Barbas. Es muy interesante esta canción Barbas. A ver si no me estoy escuchando. Hay que decirle que nos mande un CD para sortear entre los oyentes. Si Ahí me están escucho escuchando, mejor. los Diablos Chulos. Ah, sí, Diablos Chulos pueden mandarnos un CD para el próximo programa o un MP3. No sé cómo lo mandan. Y prometemos que no se lo rompemos con el martillo, porque nosotros la música nos gusta, Roberto, agarramos un martillo y en vivo, tipo sí, el que pisaba pollitos, nosotros rompemos la música. Y o con la voz lo rayamos todo. Ahora estaba leyendo una nota muy... Vamos, pregúntele a Roberto. No, por favor, quería terminar lo de los Diablos Chulos. La censura y la cultura y la censura y la cultura de Sartelli, que después de una pequeña reseña está muy buena. Sí, una cosita entre paréntesis muy graciosa, esta canción que se llama Barbas, le cantan a Dios, ¿no? A Barbas, justamente, y le dicen, vos que estás en todos lados, tal vez estás también en esta pipa de crack. No. Para pensarlo, no sé, se lo fumaba Dios, se lo fumó a Dios. Me alegro que se lo fume Dios, pero sabemos que hay menores que nos escuchan de cuando damos clase y les reiteramos. Un saludo para los menores. Las drogas son el veneno del capitalismo para tener a las masas de obreros y trabajadores y sectores populares oprimidos y explotados. Como eso el lo fútbol. vamos a repetir como si fuera una premisa. O sea, lo mejor que puedes hacer si tenés entre 16 y 20 años es empezar a leer, empezar a estudiar y emancipar su mente para que huele mediante las letras. Para que huele alto y tengas lejos un buen laburo de de la mañana, alcance, claro, un buen capital cultural, si existe o no. Esto es un debate, mi novia es antropóloga y me reta cuando digo capital cultural, porque la cultura no es un capital y empezamos a debatir. Digo, bueno, algo es, no será un capital, pero el que más lee, mejores laburos tiene en esta sociedad. Entonces, es una especie de capital, si no es un capital, ¿qué es? Un capitalín. El que más lee, mejor le va. Un poco más de conciencia de clase, no sé, lo que vos quieras, pero... Si es antropóloga, este programa le va a caer mal. No, de hecho vino a algunos programas ahora porque está dando clase y trabaja, ¿viste? Los miércoles, en vacaciones mío retoma, viene como panelista y ahí nos machacamos, ¿viste? Que pim pum pam, pim pam pum. Un ping pong de historiadores y antropólogos. Bueno, para no irnos por las ramas, retomamos lo que estábamos hablando mientras escuchábamos la canción sobre el tema de los planes de viviendas para estas comunidades, para este sector de la comunidad de este país, donde nos comentaban, yo me estaba enterando ahora de que por ahí fabrican casas para ellos, pero no incorporan la cocina o el baño bajo la excusa de que, bueno, si son indios, seguramente hacen caca por ahí o cocinan con un fuego. Defecan, lo podemos... Defecan o hacen pis en los árboles. Por favor. Bueno, son como perros, así, pero evidentemente no son como perros, son personas. Mire que después le voy a editar esto y no lo va a ver nadie más, porque le voy a poner... No, bueno, pero frases. Entre lo de Sáenz Valiente del otro día... ¿Usted es normal o es pobre? Diría... Yo soy online. La psicópata de la sillita, sí. Ahí tenés, tomá. Bueno, Vamos. entonces ese tema, ¿no? Es muy particular, cómo se aprovechan de la creencia que hay, que pienso yo que se metió por la televisión y por las películas y por los dibujitos animados de que los indios o los aborígenes están así siempre en el campo, medio desnudos, que hacen fuego con 2 piedras y un tronco, y detrás de todo eso se genera esta idea que le permite a estas personas que están en el poder llegar a estas acciones de construir una casa sin cocina y ofrecérsela para estos ciudadanos. A ver qué nos dice Roberto, que es el... Sí, bueno, es parte de lo que veníamos discutiendo. Toda esa construcción culturalista, el detenerse en las supuestas diferencias culturales, lleva a este tipo de acciones, en donde claramente desde el Estado, teniendo una postura aparentemente inclusiva en el sentido de respetar esas diferencias culturales, lo que hace es todo ese multiculturalismo y el respeto a la interculturalidad lleva a este tipo de cuestiones. Efectivamente, hay todo en Chaco los planes de vivienda para las llamadas comunidades se da con esta lógica, en la apariencia de estar respetando sus usos y costumbres, abarata esos gastos estatales construyendo casas que no tienen baño, no tienen cocina. Y de esa manera es presentado como un respeto hacia estos pueblos. Hacia esas tradiciones. Pero ¿cómo lo toman ellos? ¿Tenemos noticias de cómo ellos toman esos gestos? Habría que estudiarlo. Lo que sí sabemos es que hay diferentes comunidades, cada comunidad tiene su inserción en términos políticos en el instituto. Pero lo que sí hay que resaltar es que precisamente, si bien, como decía Ulises, en la izquierda hay diferentes visiones al respecto, en esto, de todas formas, hay un punto en común, ya sea desde el maoísmo, como vos decías, el PCR, y desde el trotskismo, en donde en apariencia podrían diferir.
hay una misma visión al respecto. No se le reconoce el carácter obrero al indígena. Ni el trotskismo ni el maoísmo lo hace hoy en día, sino que siguen esta política seguidista de avalar las posturas indigenistas. Entonces, estamos hablando de sectores subalternos, de sectores explotados, pero que no son clase obrera. En todo caso, habría que planear alguna especie de alianza con ellos porque además y por eso, y desde el momento que no hay nadie que los interpele desde este lugar, esa conciencia indígena que es construida, como decía, no es algo espontáneo. Efectivamente hay organizaciones eclesiásticas, ONG de todo tipo, gobiernos interviniendo, porque el grueso de las organizaciones indígenas ha sido cooptada de la misma manera que gran parte del movimiento piquetero había sido cooptado en su momento por el kirchnerismo. Con estas comunidades y estas organizaciones indígenas pasó algo similar. El kirchnerismo, que uno podría decir que no ha hecho nada por las reivindicaciones que en apariencia serían las fundamentales para los indígenas, o pueblos originarios, como también se llama, de frenar los desmontes, frenar el avance de la frontera agropecuaria. No ha hecho nada, la verdad, al respecto, y sin embargo ha logrado tenerlos bajo su ala, y eso es porque efectivamente la burguesía no desconoce el carácter obrero de estas personas. Entonces, hoy por hoy, uno, tanto en los espacios rurales como acá en las ciudades, viven o de trabajo precario o de planes sociales de asistencia. Que justamente es una masa de sujetos que se insertan en el capitalismo de lo que sería el ejército de reserva, que hablaría Marx, ¿no? Que vos tenés un ejército de reserva en todos los países, en los estados nacionales, que está por abajo de la media de los trabajadores que son ciudadanos, ¿no? Como el banco de suplentes. Sí, como un gran banco de suplentes donde si vos necesitas mano de obra para cuestiones agrarias, por lo general, porque las cuestiones agrarias en los países latinoamericanos son extensivas y no intensivas con los países del primer mundo. Intensiva significa que se usa mediante todo maquinaria y poca mano de obra. Extensivas es que es al revés, es más mano de obra y menos maquinaria. Entonces, en los países como en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, vos necesitas mano de obra en los campos a bajo sueldo y disponible. Entonces, en el avance de la frontera agropecuaria que estamos hablando hoy sobre los canales de riegos, que del Bermejo, que es una de las cuencas hídricas más grandes que tiene Argentina, que a veces están haciendo canales que entran del cauce principal, claro, original del río, que inclusive el Bermejo lo varía 3 veces al año, 10 kilómetros para un lado, para el otro. Antes había problemas con la frontera con Paraguay también. Se van haciendo canales de 5 kilómetros y vos tenés cientos y miles de hectáreas que antes eran improductivas, que ahora son productivas. Pero ¿quién va a trabajar ahí? Nosotros somos de ciudad, no. Los chicos de la universidad tampoco. Ni siquiera el sujeto obrero de Villa Martelli va a ir a trabajar al Chaco o a Formosa. Entonces, ese ser humano que era... para todas las concepciones que vos decías, bueno, era el indio que hacía el fuego con... Esa es una visión que te da el otro, la hegemonía, la superestructura, como la querramos denominar, de esas comunidades, esa visión romántica del indio que vive en taparrabo. Y vos vas y hoy están con la remera de River, de Boca, Argentina. Claro. Gente que vive vestida, gente que quiere ir al baño, que por más que el Estado tenga una casa sin baño, no quiere ir al árbol, ¿no? Alguno puede ir si estás en medio del monte, pero generalmente vos ya tenés casitas cuando vas por estos lugares muy pegadas y no todo el mundo va atrás del árbol a hacer sus necesidades. Si estás a plena luz del día y te pasan auto, ¿no? Así como no te puedes concentrar vos en tu casa, imagínate si alguien te está mirando. ¿Usted se concentra, Barreiro? Y yo me llevo un diario, sí, a veces me llevo un grabador con las frases de Michetti. Muy bueno. ¿Sabe qué buen momento paso? Pensando ahí en ella, en Menem, en Macri. En las pastillitas, que son muy chiquitas. El ministro de trabajo nefasto que tenemos, que es hijo de un gran también opresor de los sectores populares y la clase obrera, que el viejo sabemos que era un sindicalista de derecha y entregó a Toto y a Mote a todo peronista de izquierda o trabajador marxista en la época de los militares y en el 75 con la AAA. A los chiquitos no se escuchan, era la Alianza Anticomunista Argentina. O sea, tenemos personajes nefastos en este momento que uno puede ir al baño y pasarla bien. Y pensar en ellos. Sí, pero volviendo a las cuestiones originarias, que si no... sí, volvamos al arbolito. A ver el arbolito. Estuvimos hablando de tierra y vivienda, de los sectores originarios, y vemos como cada comunidad se inserta más o menos, depende del poder político local, ¿no? En cada provincia es un caso medio particular, en el sentido del este, donde viene
también que el MST, ¿no? El movimiento el Mocase. El Mocase, que tenés el que articula con la iglesia y el que no, el más combativo, por así decirlo, y el que fue cooptado por un sector de la iglesia, sí. ¿no? Que de todas formas, el ala más combativa terminó también dentro del kirchnerismo. Sí, quedaron los dos. Las dos terminaron siendo dos organizaciones paralelas, kirchneristas las dos. Claro. Bueno, ahí lo podemos ver como el lado de que siempre los poderes locales terminan siendo en las provincias de Argentina, que no dejan de ser feudos muchas veces, porque el poder del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a veces son 3 hermanos que tenés uno en cada órgano. Entonces, a la forma de hablar república y división de poderes, no existe eso. Terminan siendo familias que concentran distintas tareas y en la mesa del asado del domingo se reparten las acciones políticas. Pero eso también a veces pasa, vuelvo a insistir, en todos los estados capitalistas que uno va viendo a lo largo. En Estados Unidos también pasa, uno puede ver Hillary Clinton y va a representar algo distinto a lo que hacía Bill Clinton, no, van a ser las mismas políticas económicas y para lo que son políticas imperialistas para lo que es Latinoamérica. No, bueno, ahí podemos hablar en otro programa de la estructura y el carácter de los estados nacionales y los estados burgueses, que nacen todos en 1800, y como dentro de eso se da la lucha de clases y todas las cuestiones que vamos hablando. Disculpen que me voy por la rama, pero no, está muy bien, los profes de historia me pasan el aula también, ¿no? Arranco con las invasiones inglesas en 1807 y termino. Pero dígame, Colón, ¿era bueno o era malo? Pero aprovechamos al invitado, que no todo el mundo viene, a Vicente López. Es verdad. El tema de las migraciones internas, ¿no? Con el corrimiento de la frontera agraria. En los casos que vos estudiaste, que viste que en la zona sur del gran conurbano hay muchas comunidades que se fueron instalando. Sí, bueno, es parte del mismo proceso, algo vos comentabas, que efectivamente el avance de la frontera agraria, con la soja sobre todo en esa zona, pero al mismo tiempo el avance técnico en los cultivos típicos, donde eran ocupados la mayoría de estos pobladores, con la mecanización de la cosecha del algodón, con la mecanización de la cosecha de la caña, toda esta fracción obrera queda desocupada y al no ser absorbidos por otras actividades, empieza un proceso migratorio. Ahí en la nota creo que lo digo, Chaco solo en la década del 90 pierde 60.000 o 70.000 habitantes rurales. Parte de esa migración se va a concentrar en Resistencia. Resistencia hoy por hoy tiene alrededor de 120 asentamientos en la periferia. Entonces crecen esas ciudades intermedias, esas ciudades capitales de las provincias, y al mismo tiempo el conurbano, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires. ¿Por qué reproducen estas lógicas acá? Vos decís, si uno asocia la cuestión indígena con la cuestión rural y al mismo tiempo vos ya saliste de ese ámbito y estás instalado en el conurbano, llama la atención que se sigan organizando de esa manera. Y ahí hay varias cuestiones que hay que ver. En primer lugar es esto que hablábamos antes. No hay una construcción que es incluso estatal al respecto para que se reconozcan de esta manera, al mismo tiempo que intervienen diferentes referentes de la burguesía al respecto, y no hay nadie que los interpele del otro lado. Y eso en un contexto en donde vos no tenés dónde vivir, en donde tus condiciones laborales no te permiten desarrollar la cuestión libremente, pueden existir ciertas herramientas para lograr avanzar en ese sentido, o sea, como un uso racional de tu propia reivindicación indígena para lograr, por ejemplo, en el caso que aparece en la nota, un terreno donde instalarte en Almirante Brown o en Rafael Calzada, creo que es otro de los ejemplos que aparecen. Ese proceso migratorio está dado con estos cambios estructurales y estas transformaciones de la propia estructura agraria de ciertas provincias. Sí, es todo un debate. El tema del corrimiento de la frontera agraria. Hay unos sistemas de internet ahora que te permiten ver satelitalmente desde la década del 70 ahora cómo fue expandiéndose los cultivos, ¿no? Y vos podés ver que de ciudades de Salta, por ejemplo, que eran parcelas chiquititas que había alrededor de los pequeños poblados, como todos estos pueblos que... ¿Güemes? Cerca de General Güemes, de todo, cómo eran pequeñas poblaciones de parcelas que eran explotadas, como hoy por hoy se extienden kilómetros y kilómetros para ambos márgenes.
Y eso lo que te muestra es que gente que antes que vivía en esos sectores, como sin título de propiedad, usando el usufructo, habitando en su hábitat, su medio ambiente común, ¿no? Se fueron trasladando, porque de repente quedaban sin un lugar donde poder habitar, un lugar donde poder plantar su sementera baja, se dice en el campo, que es cuando vos cultivás un par de fracciones para comer y alimentarte, más allá de lo que vos salgas a trabajar como obrero, como changarín, como lo quieras denominarlo, a ganarte la vida. Para constructor, tal vez. Todo el trabajo que nadie quiera hacer de lo que somos la pequeña burguesía, alguien lo hace, siempre es así como los argentinos van a limpiar los baños en Madrid, y de acá vienen de Paraguay y de Perú. O sea, hoy el tema son los baños, me parece. Estamos en los baños, estamos siempre en el baño. Que el árbol, que el baño, que la concentración, que pasa un auto. ¿Cómo es? No vengo más a este viaje. Me cuesta poner después de esta gripe que me agarré palabras estoy contento que se recuperó Line, que estuvo viajando mucho con la ventanilla baja, me parece, y se resfrió. Suba la ventanilla cuando salga la ruta. La gripe, estamos 5 meses y un día de este genocida gobierno macrista para el bolsillero de la clase trabajadora. ¿Ya pasaron 5 meses? Y un día. Sí. Ah, muy bien, o sea, bien contaditos, me gusta. Sí. Al 1604 yo tengo cargada la 9, ya empiezo. ¿La ruta 9? Sí, la ruta 9, ya bien. Autos. Pero sí, sin duda el tema de la frontera agraria va haciendo que miles y miles de ciudadanos se vayan trasladando por trabajo y por distintas cuestiones, como decís en tu nota, a las grandes urbes, el Gran Rosario, la Gran La Plata, el Gran Buenos Aires, y eso les genera como sujetos trabajadores no solo vivir de changarines, sino en condiciones de calidad de vida muy bajas. Vos en tu nota hablabas de gente que, un caso que decía que vivía en el Gran Rosario y tenía la cementera baja, el cultivo para autosustentarse muy chiquitito, pero tenía, y vivía en casas de nylon y de cartón muy precaria, ¿no? Y que preferiría venir, contaba ese caso, a Buenos Aires, que por lo menos acá tenía trabajo, y el Gran Rosario está desocupada. O sea, recordemos que en el Gran Rosario es un lugar donde sabemos que acá en el tercer cordón urbano, en Gran Bura, hay familias que hoy nos cuentan en los colegios que se comen las palomas. No, a vos, Mauricio Macri, toda esta nefasta manga de gobierno, te tiene que dar vergüenza que haya argentinos que estén comiendo eso de los sectores trabajadores. Y en Rosario ya se están comiendo los gatos también de hace años. No es algo nuevo, que no lo veas en TN, no quiere decir que no exista. Sin duda, los sectores populares, la clase trabajadora argentina, y la más vulnerable, que son los sectores linderos a las cuestiones agrarias, sean indígenas, originarios, ¿no? Son los que peores la pasan. Sí, ese es el tema. Ahí lo que está en discusión, lo que habría que poner en discusión para la próxima, es si efectivamente ese avance de la frontera agrícola, como la llamamos, efectivamente es un avance de una magnitud muy importante en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y el problema que hay que plantearlo es la necesidad de expropiar esos medios de producción por parte de la clase obrera, y no la idea de la reforma agraria, de volver a repartir eso para llevar adelante pequeñas producciones en pequeñas parcelas. Eso es algo que habría que discutir. Nosotros sostenemos que la idea de la reforma agraria lleva a un atraso en ese sentido, porque sería una especie de distribución de la miseria. Desde el momento que tenemos toda esta capacidad instalada, todo este desarrollo de las fuerzas productivas, sería progresivo como consigna la expropiación de esos medios de producción y no el reparto entre miles de pequeños productores, que a fin de cuentas eso no rompe la lógica capitalista, y lo único que uno terminaría haciendo es la proliferación de miles de pequeños burgueses improductivos. Mira, en un caso de ese ejemplo, le saludamos a Julio Hoffman, que tiene sueño allá. Se duerma Julio arriba. Y a Sandrita. El caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Uno estudia en la historia que hubo, después de que Pancho Villa, Zapata, bueno, se hace toda la fiesta, se reparten tierras, pero siguiendo esa lógica, nadie se preguntó en ese momento, bueno, la producción del pequeño productor, ¿quién la pasa a comprar campo a campo y la lleva y la inserta en el mercado, ¿no? Siguiendo esa postura, que a veces no solo es la reforma agraria, es verdad que no te va
a solucionar, que es como dice Roberto y su colectivo, que es el reparto de la miseria. Muchas veces, uno en la lógica de universidades termina hablando de reforma agraria, sí, reforma agraria. Bueno, los políticos hoy en día de nuestros diputados ni siquiera obviamente hablan de reforma agraria, ¿no? Pero uno entre círculos de profesores y todo, dicen, che, una reforma agraria, ¿tendría que haber en Argentina? ¿O por qué no nos instaló? Y vos decís, bueno, sí, es verdad, tal vez no funcionaría una reforma agraria, porque si vos no modificás la distribución, el acopio, cómo la si no es una gran empresa que te acopia y te compra todo el algodón y te marca el precio de mercado interno, ¿de qué sirve que haya miles y miles de pequeños productores produciendo algodón si después te lo compra una sola persona y te lo exporta o te lo inserta, ¿no? Da a pensar muchas otras cuestiones, que es la expropiación de los medios de producción, que lo que está diciendo el compañero. Que en la Revolución Mexicana, por ejemplo, fracasaron. Todos los campesinos y soldados que pelearon, recibieron tierras, entre los 5 y los 15 años las tuvieron que volver a vender porque no obtenían ni plata para pagar los impuestos. Entonces la burguesía les dio tierra, si quieren tierra tomen, ¿no? Y a los 15 años las volvió a comprar por pesos irrisorios, porque estos tipos no podían ni siquiera pagar los impuestos, porque la pequeña producción que hacían no les llegaba a las grandes ciudades por distintas cuestiones, no había medios de transporte, los que habían referencian a 3, 4 empresas norteamericanas. Entonces, a veces estudiar la historia está bueno porque nos abre esa mente para ciertos debates, de decir, bueno, es verdad, la reforma agraria no lo va a solucionar, bueno, hay que ir por más, bueno, expropiar los medios de producción, pero hay que ir a tocarle un Pereira Iraola los campos. Bueno, las revoluciones ninguna son con rosas y con flores, ¿no? Alguien se lleva un tortazo siempre. Generalmente los sectores populares, la clase obrera, termina teniendo más muertos que la burguesía y sus matones. Así es, y los estudiantes también. Acá me llega un mensaje de mañana, que va a ser la marcha el jueves 12 de mayo. Dice, marchamos todos en defensa de la educación pública. Muy bien. Va a ser mañana a partir de las 16:30 horas en la avenida, en Plaza Hussein, ahí donde están los skaters también. Enfrente de la Facultad de Economía. Exactamente. Córdoba y sí. Avenida Córdoba al 2100, así que mañana quien se pueda acercar ahí, los estudiantes y no estudiantes que quieran colaborar con esta causa, que es bastante grave, es a partir de las 16:30 en Avenida Córdoba al 2100. Vayan en son de paz y a pensar un poco y a quejarse. Creo que toda la sociedad argentina acompaña los reclamos. Hoy solo hubo más de 11 cortes de protesta de distintos sectores de trabajadores entre Buenos Aires y el conurbano. Argentina está viendo una coyuntura muy particular y donde la clase trabajadora, los sectores populares están activándose lentamente, ¿no? Porque muchos de los sindicatos son dirigidos por la burocracia sindical y tipos, por ejemplo, como Moyano, que un día te inaugura un busto de Perón con Macri, el otro día dice que está peleado y no responde a las bases de trabajadores. Sabemos que son millonarios que dicen representar a trabajadores. Moyano, Caló, Piñaneri les mata, no sé, hay uno a veces más tránfuga del otro, Cavalieri, que nadie lo nombra, y el tipo está de la época de los militares. ¿No? Y no nos olvidamos de los 30.000 desaparecidos, que salvamos a sus familiares y que todavía ninguno de los que hicieron el golpe cívico del 75 en adelante fue juzgado. Fueron juzgados un par de cerracas militares. Ahora, en 2005 en adelante, se amplió un poquito más la vara, pero no hubo un civil de los Pereira Iraola y de los Anchorena y todas estas familias de la Pampa Húmeda que haya estado en un banquillo. Estoy indignado con los Pereira Iraola porque es vecino de Vicente López, su familia. Entonces, así que si nos escucha, tenemos desgraciadamente muchos de esos sectores reaccionarios de la sociedad argentina viven en zona norte, de San Isidro acá. Los tipos tienen su quinta, su departamento en Puerto Madero también, pero su casita la tienen acá. Entonces creo que la zona norte es un buen bastión para empezar a agitar, a cortar las calles. Siempre llamamos a todos los oyentes a no callarse nada, a tomar las calles, los espacios públicos, a disputárselos a estos políticos de turno de ahora que nos vienen metiendo el dedo en el bolsillo. Semana a semana. Pensé que iba a decir otra cosa, Barreiro. A mí me lo meten en el bolsillo y eso me molesta tremendamente. Bien, Olan, sí, así me gusta. Tenemos que ir cerrando la entrevista. Sí, así es, se nos vuela el tiempo. Se nos pasó rapidísimo. Se pasa muy rápido, sí. Robert, muchas gracias, Roberto, por venir, un placer. La última preguntita le damos a Robert como proyección. ¿Vos cómo ves a los sujetos indígenas de la actual sociedad del siglo XXI en Argentina y en particular esta coyuntura del gobierno macrista? ¿Los vas a ver más combativos para vos? Yo imagino una unión campesina o la Liga Originaria conformada por una confederación de muchos originarios. Vos los verás que estarán bajando a cortar las calles, que no estamos hablando de cientos y cientos de cortes en todo el estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, o que van a ser cooptados por estos nuevos gobernadores y en definitiva terminan siendo 3 o 4 asociaciones indígenas que bajan a protestar por distintos motivos. ¿Cómo avisarás el panorama? Hay que ir viendo cómo se da el proceso. En principio la crisis puede
puede llegar a desmantelar todo este entramado de planes sociales que ha permitido la cooptación de todas estas organizaciones por el kirchnerismo. Puesto en cuestión eso, puede haber una radicalización o no de las luchas. Lo importante es lograr intervenir en esos espacios con un programa que los incluya y los agrupe con el resto de sus compañeros de clase. O sea, un frente amplio, bien popular y que se tenga en cuenta la frente clasista. Desde el momento en que reconocemos su condición obrera, la idea de frente popular implicaría la alianza entre diferentes clases. Acá estamos hablando de una misma. Acá estamos hablando de una misma clase. Y no estamos hablando de una misma clase, la clase obrera argentina en sus diferentes fracciones. Está bien. Claro, con diferentes paréntesis o carpetitas para las culturas de cada uno dentro de esta clase, pero son todos trabajadores, por más que sean originarios. Sin el ego de los secretarios generales de los partidos, por ejemplo. Claro. Otto Vargas del PCR, Pitrola del PO, el que esté... los vamos a ir a buscar a todos. Ahora cerramos la radio y nos vamos todos con Sandra, con Roberto, vamos a buscarlos a todos. No, que dejalos por ahí. Bueno, los dejamos, yo me voy a mi casa después de acá. A lo sumo me voy a Chaco, a hablar con Martí López, no sé qué alguien. Bueno, pero, está bien. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Sí. Bueno, para cerrar, hemos quedado sin tinta en el tintero, ha pasado muy rápido el programa, nos han quedado algunas otras cosas que teníamos que los vamos a dejar para el próximo programa porque ya no nos dan los tiempos. Le agradecemos a Sandra por la operación, por siempre. Le mando un beso al mejor estilo Sharon Stone. Ahí va, vamos Sandra, vamos que tiene su club de fans. Esto se va levantando, el club de fans. También avisar que la ganadora del librito Crestita, el gallito valiente, fue. Acá estaba la persona para mí lo sacaste. Ahí, tocame en el mundito. Ahí a ver, decimos que Crestita Roja se lo lleva. Crestita Roja se lo lleva. 64 va. Espera, ahí decimos que acá va a dar el me gusta. Bueno, ahora lo vamos a decir. Ahí está, se llama Lucina de Oliveira. Me parece que se va para Brasil, así que bueno, contratamos y lo mandamos por otra. Valenti que nos escucha de Bologna de Italia, Alberto Medrano de La Paz de Bolivia. Como nos escuchan, viste, grabado y mucha gente nos escucha de distintos lugares del mundo de internet, es buenísimo eso, ¿no? Sí, es muy por lindo. Por eso no decimos, por ejemplo, al estilo de otros programas de radio, ni la temperatura, ni la hora. Por lo general la gente nos escucha después, 3, 4 días después, y a qué le importa si yo te estoy diciendo ahora hace 40 grados acá, o 30, 18, y la persona está a 1000 kilómetros. Y a mí que me importa, yo estoy dice Chomsky, los medios no están para informar, Petrinka. Nosotros damos una información que te sirve toda la semana. Te guste o no, cada problema tiene su invitado, su paradigma, su visión, su enfoque. Por lo menos esperamos que te diviertas y tu cabeza haga clic y haga pensar algo. Eso buscamos, sí. Así que bueno, Oliveña ya te va a llevar Crestita Roja de la mano de Sabram, te lo va a llevar en Oca Postal. Y bueno, nos vamos, Sandra, vamos a hacer un cambio de los temas, vamos a pasar al 4, por favor. Y te agradecemos, Roberto, gracias por estar acá, por haber venido hasta Vicente López, que es un viaje, sabemos que vivís lejos. Gracias. Buen regreso a casa. Saludos a toda la gente de tu colectivo. Dale. Y bueno, nos vamos hasta el próximo programa. Sí, hasta el próximo live. Un placer ha sido este viaje. Esta ruta con vos también. Se pasó muy rápido. Arreglen los baches, dejen de cobrar peaje. Viejo, ¿qué pasa con el clan Macri que sigue cobrando todos los peajes? Es un buen tema hablar de los 16 autopistas y te siguen cobrando y nadie se queja en este país. Ni siquiera tocan la bocina en los peajes cuando te tienen más de 3 minutos. Yo no entiendo a mis ciudadanos. O les sobra la guita o están zarpados, empapados en el boludismo. Porque nadie se queja. Eso hay que saberlo. Después de 2 minutos hay que empezar a tocar bocina. A vos te estoy hablando. Pequeño gran burgués que tenés un buen auto. Y esperá, hermano, yo me iría a Uruguay, ya que soy tal, y me voy a vivir a Colonia, no sé. Claro, me pongo un auto que flote y me voy a Uruguay, qué sé yo. Hacé lo que quieras, pero si estás en Argentina tenés que protestar, viejo. Seas obrero o pequeño burgués, porque el ajuste te va a llegar igual, te vas a salvar. Así me gusta. Y bueno, entonces con esta reflexión nos vamos escuchando a la gente de Babasónicos de Zona Sur con la canción El Loco. Vamos con esa. Hasta la próxima. Chao, Petrinka. Adiós, Olaen. Chao, Roberto. Soy víctima de un dios frágil temperamental que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal.
frágil temperamental.